soy Cinia Barrios de Mi Mejor Clase y hoy día quiero comentarles un poco acerca de las medidas adoptadas para el año escolar 2020 en Perú. En este momento hay medidas que se están adoptando a nivel mundial en todos los países para poder mitigar los efectos del aislamiento social obligatorio que se está tomando por medidas de salud. Y en todo eso entran también las medidas educativas. Sobre el tema, hay muchas dudas y posiciones encontradas porque tenemos por un lado a los padres de familia que consultan y desean saber si es que hay que pagar las pensiones escolares o si es que hay alguna forma de no pagarlas, ya que ellos consideran que si los estudiantes no asisten a aulas escolares, si no se está haciendo uso del plantel educativo, entonces no tendrían que pagar la pensión o al menos no tendrían que pagarla completa. En paralelo tenemos a los docentes que están en este momento implementando medidas de educación a distancia y pensando si están cumpliendo adecuadamente con todo lo que deberían estar cumpliendo. Además tenemos a los directivos adecuando requerimientos que se han pedido por parte del Ministerio de Educación y la verdad es que hay muchísima información, mucha necesidad de cada lado de entender qué es lo que está pasando porque todos tienen alguna necesidad, algún pedido, algún reclamo y mucha tensión. Así que la duda de todo nos lleva a ver qué está haciendo el Ministerio de Educación de Perú en este tema. Hay algunas personas que consideran que el Ministerio de Educación debería imitar las medidas que se estén tomando en otros países. Sin embargo, esto no es del todo posible, dado que en Europa y en Norteamérica el año académico tiene un inicio a medio año, termina a medio año, mientras que actualmente en Perú el año académico escolar está recién comenzando. De hecho, algunas medidas que han tomado en otros países son relacionadas estrictamente justo con el fin del año escolar. Por ejemplo, en Europa, Malta ha tomado la decisión de continuar todas las clases de forma remota hasta el final del año escolar a fines de junio de 2020. Países como Finlandia, que es muy admirado a nivel mundial por las medidas educativas que tomó desde hace 40 años, en este momento ha dispuesto que la educación sea de forma remota, a distancia, con obligatoriedad de los alumnos de asistir a las clases, incluso llegando a la posibilidad de que los profesores, si ven que el estudiante no está asistiendo a las clases virtuales, den aviso a las autoridades del colegio, quienes deben ponerse en comunicación con los padres de familia para verificar por qué el estudiante no asiste a las clases virtuales, pudiendo incluso llegar a recurrir al Departamento de Servicios Infantiles del Estado para apoyarse en la obligatoriedad de la asistencia a las clases. Aunque esto es para estudiantes a partir del cuarto grado en adelante, puesto que los estudiantes de primeros grados en Finlandia tienen la posibilidad de asistir a sus centros escolares siempre y cuando la familia no los pueda tener en casa. En otros países, como en Canadá, las decisiones de suspender o continuar el año escolar ha quedado a decisión de cada autoridad provincial de cada una de las provincias y territorios de Canadá. En ese sentido, la mayoría de provincias han dispuesto, en seguimiento al estado de emergencia declarado desde el Estado central, que no se permitan reuniones públicas a partir de una cantidad determinada de personas. En algunos estados es a partir de 5 personas, en otros estados a partir de 10 y en otros en otras provincias a partir de 50. Eso ha llevado a que la educación en las provincias de Canadá también se realice en este momento por vía remota. En otros países como Estados Unidos, España y China se han tomado medidas respecto del examen del SAT o prueba de selectividad que se toma, que es similar a una evaluación final, como vendría a ser en Perú una evaluación al final del bachillerato internacional. Respecto de ese examen, por ejemplo, en China se ha establecido que se ha postergado hasta más adelante en el año. En Estados Unidos se ha establecido que el SAT no va a ser tomado este año y las universidades están considerando otras formas para poder registrar la admisión a sus aulas en 2020. En Chile,
lo que se ha dispuesto ha sido la demora del inicio del año escolar y el adelanto de las vacaciones de invierno. Sin embargo, esta medida propuesta ya por el gobierno todavía no cuenta con la aprobación del magisterio, quienes señalan que las vacaciones no pueden ser adelantadas, dado que actualmente no se está en vacaciones, sino en un periodo que requiere bastante trabajo por parte de los docentes y directivos para poder adecuar el año escolar. Y entonces, ¿qué se está haciendo en Perú? En Perú tenemos 4 normas legales importantes para poder comprender el desarrollo del año académico 2020. Vamos a ver una por una el contenido de estas 4 normas, aunque les adelanto que las primeras 2 están temporalmente suspendidas desde el 1 de abril. La tercera alude al programa Aprendo en Casa y la cuarta se refiere al plan de recuperación de horas lectivas que deben presentar las instituciones educativas privadas a la UGEL y a las familias que trabajan con cada institución educativa. La primera, la resolución viceministerial 220-2019 del Ministerio de Educación, estableció todas las disposiciones técnicas para el año escolar 2020. Ya en ese momento entonces se estaba realizando la programación de lo que sería el año escolar 2020. Sin embargo, a partir de la aparición del caso cero, el Ministerio de Educación publicó el 12 de marzo del 2020 la resolución viceministerial 079-2020 Minedu. Esta norma señalaba algunas disposiciones para actualizar la resolución viceministerial 220 del 2019. En esta norma se estableció que las entidades educativas que ya habían iniciado el año escolar debían suspender sus actividades y que las que no habían aún iniciado el año escolar tendrían una postergación del año escolar hasta un límite del 29 de marzo del año 2020. En esta norma también se requirió a las entidades educativas privadas a que presenten un plan de recuperación de horas lectivas, estableciendo una reprogramación del calendario académico y señalando que tenían 7 días para presentar este plan de recuperación de horas lectivas tanto a la UGEL como a los usuarios del servicio, es decir, a las familias con hijos matriculados en el plantel respectivo. La resolución viceministerial 079-2020 del Minedu, publicada el 12 de marzo del 2020, estableció también varias disposiciones que en cierta forma recogían lo dispuesto por la norma del 2019 que establecía todas las disposiciones para el año escolar 2020, entre ellas las horas lectivas, que como vemos aquí son exactamente las mismas horas lectivas que se habían dispuesto en agosto del 2019, cuando aún no se sabía que tendríamos las medidas de emergencia y aislamiento social por motivos sanitarios. Se establecieron las fechas para vacaciones de medio año, señalando una semana de vacaciones entre el 27 de julio y con retorno a clases el 3 de agosto, y que las clases podrían ser hasta el 30 de diciembre, dejando abierta la posibilidad de que cada centro educativo pudiese precisar algún calendario distinto. La norma incluye además 2 disposiciones en relación con el COVID-19. Una primera en relación con las medidas de prevención contra el COVID-19, que alude a la supervisión adecuada de los estudiantes por parte de los docentes para aspectos como lavarse correctamente las manos, no tocarse la cara, no compartir utensilios de uso personal, estornudar y toser en la parte interna del antebrazo, mantener los ambientes de la institución educativa ventilados, también que la institución educativa debe asegurarse que los servicios higiénicos cuenten con los materiales necesarios para el adecuado aseo de los estudiantes y para el adecuado funcionamiento de las instalaciones. En general, observar todas las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud. Asimismo, recomendar que a las personas que hayan viajado se mantengan en aislamiento voluntario por 14 días. La segunda disposición consiste en el procedimiento de atención de casos de COVID-19 en la institución educativa privada.
En caso de sospecha o de aparición de un caso de COVID-19, se recomienda el inmediato contacto con la línea 113, aislamiento de la persona y notificación a los padres de familia. Y ante un caso de COVID-19 en el plantel escolar, se faculta a la institución para suspender las clases y también, en coordinación con la UGEL, en caso que hubieran varias instituciones educativas que presentasen casos, para que se les permita suspender las labores educativas. Y en coordinación con la UGEL se establece un plan para recuperar las horas lectivas. Otras disposiciones establecidas acá para el año escolar 2020 son similares a las de años anteriores y establecen disposiciones que van desde la supervisión de cafeterías hasta el establecimiento de normas para prevenir la violencia escolar. El 1 de abril fue publicada la Resolución Ministerial 160-2020 Minedu, en la que se estableció que el inicio de clases sería el 6 de abril, pero en la modalidad a distancia, recurriendo al programa Aprendo en Casa, que sería una estrategia desarrollada en conjunto desde medios digitales, televisión y radio para poder alcanzar a todos los estudiantes a nivel nacional. Se estableció también que el inicio de las clases presenciales sería a partir del 4 de mayo. Esta resolución ministerial 160-2020 del Minedu suspendió a la resolución viceministerial 220-2019 y a la 079-2020 Minedu, que eran las que establecían todas las disposiciones técnicas para el año escolar 2020. La resolución ministerial 160-2020 Minedu estableció que 7 días hábiles después de la publicación de esta norma, lo que viene a ser para el 10 de abril del año 2020, saldrá una norma con las disposiciones excepcionales para el año 2020. Lo principal de la resolución ministerial 160-2020 Minedu es: lo primero es que establece la obligatoriedad del sistema Aprendo en Casa. En segundo lugar, estableció que las clases iniciarían el 6 de abril, pero de forma remota, a distancia. En tercer lugar, estableció que las clases presenciales iniciarían el 4 de mayo, pero de forma gradual. Esta resolución ministerial 160-2020 del Ministerio de Educación establece que las entidades privadas deben presentar una adaptación al plan de recuperación de horas que ya presentaron en seguimiento a la norma 079 publicada el 12 de marzo. Es decir, que los colegios debían haber presentado el 23 de marzo un plan de recuperación de horas lectivas y ahora deben presentar una adaptación a ese plan de recuperación de horas lectivas. ¿Pero cuándo deben presentarlo? Deben esperar primero a que sea publicada la norma con las disposiciones excepcionales para el año académico 2020. Luego de que esa norma sea publicada, las entidades privadas tendrán 7 días calendario para presentar su adaptación al programa de recuperación de horas que cada una de ellas haya presentado a la UGEL. Cuando se promulguen las disposiciones excepcionales para el año académico 2020, en ese momento sabremos si es que hay cambios a todas las disposiciones que se tenían para el año académico 2020, a ver si hay alguna modificación respecto de la cantidad total de horas lectivas, a ver si hay modificaciones respecto de los periodos de vacaciones y de fin de año escolar, a ver si hay alguna modificación respecto de los contenidos curriculares. Todo eso recién lo vamos a saber dentro de unos días, posiblemente a más tardar el 10 de abril. Y por último, el día 3 de abril ha sido promulgada la resolución viceministerial 090-2020 Minedu, en la que se establecen las disposiciones
para la prestación del servicio de educación básica a cargo de entidades educativas privadas en el marco de las medidas sanitarias adoptadas para el año 2020, es decir, las disposiciones para colegios privados en el marco de la emergencia sanitaria dictada para 2020. Esta resolución viceministerial 090-2020 Minedu establece que los colegios deben presentar, dentro de un plazo de 7 días calendario desde la promulgación de la norma que establezca las disposiciones para el año académico 2020, a partir de ese momento tienen 7 días calendario para presentar la adecuación al plan de recuperación de horas. Y si no presentaron el plan de recuperación de horas anteriormente, deben hacerlo en ese momento. El plan de recuperación de horas, según esta normativa, es el documento que propondrá la reprogramación de las actividades que aporten al logro de aprendizajes, considerando las condiciones objetivas de la cuarentena que se está viviendo en el Perú. Y esta adaptación del plan de recuperación de horas debe contener como mínimo estos 4 aspectos. Descripción de actividades y metas para alcanzar objetivos y logros de aprendizaje, por nivel, inicial, primaria, secundaria, por ciclo, que es la agrupación según edad de los estudiantes, y por grado. En segundo lugar, la descripción de las estrategias para recuperar los aprendizajes programados, detallado nuevamente por nivel, ciclo y grado. Y esto implica un acompañamiento y monitoreo a los estudiantes. En tercer lugar, debe contener el cronograma de reprogramación de las clases, nuevamente con la indicación de hacerlo por nivel, ciclo y grado. Y en cuarto lugar, debe contener la descripción de las estrategias para la educación a distancia, las herramientas que se empleen y las metodologías, si es que el plantel educativo privado ha optado por esta opción de educación a distancia. Adicionalmente, uno de los temas más resaltantes de esta norma es que se deben tener 6 consideraciones para la elaboración del plan de recuperación y su adaptación, todas relacionadas con respetar las actividades propias de la dinámica familiar, procurar evitar tensiones al interior de las familias, ya sea por sobrecarga o por la naturaleza de las tareas o las actividades que se dejen por parte del colegio. También incentivar la participación de las familias para que acompañen el desarrollo de las actividades, especialmente en los primeros grados de instrucción. También considerar que las tareas que sean dejadas a distancia y que no hayan sido entregadas no podrán ser calificadas. Otra consideración es que el lenguaje usado debe ser de fácil comprensión por los estudiantes, evitando el uso del lenguaje técnico o especializado propio del ámbito docente. También considerar que los tiempos y las actividades previstas en los planes de recuperación a distancia no son equivalentes a una jornada presencial, ya que son medios diferentes, que tienen tiempos y características particulares. Finalmente, se pide a los planteles educativos que prioricen actividades que puedan ser fácilmente desarrolladas a distancia, en lugar de aquellas que demanden interacción o consultas presenciales a los docentes. El cumplimiento de estas consideraciones será supervisado por UGEL, pero representa un gran avance, puesto que supone que los planteles educativos y los docentes deben tener en cuenta las necesidades y obligaciones de las familias, y también supone que las familias deben comprender que la recuperación de las horas lectivas no será una recuperación cronológica, sino tal vez solo una recuperación de temas académicos según la currícula programada. En caso que el centro educativo no cumpla con presentar su plan de recuperación de horas o no presente la adecuación al plan de recuperación de horas presentado anteriormente, o que en la presentación no cumpla con especificar los 4 puntos mínimos requeridos por el Ministerio de Educación, en ese sentido, la UGEL concederá 3 días para la subsanación. Sin embargo, si no se cumple con presentarlo o subsanarlo dentro de esos 3 días extra, la entidad educativa puede enfrentar alguna sanción tanto por parte de la Dirección Regional de Educación como por parte de Indecopi. Esta norma 090-2020
impone entonces una gran cantidad de trabajo para los directivos y para los profesores, puesto que deben plantear toda una reestructuración del año académico en atención a la recuperación de horas que se hayan perdido por el mes de marzo. Esta resolución viceministerial 090 también impone una gran carga de trabajo adicional a las unidades de gestión educativa local o UGEL, puesto que las obliga a 5 nuevas actividades. La primera, recepcionar los planes de recuperación de horas de cada uno de todos los centros educativos privados que estén bajo su jurisdicción, o en todo caso, la adecuación al plan que hayan presentado en marzo. En segundo lugar, la UGEL debe verificar que esos planes de adecuación o esos planes de recuperación de horas hayan sido adecuadamente notificados a los usuarios del servicio, es decir, a todas las familias de cada uno de los centros educativos. En tercer lugar, la UGEL debe supervisar que efectivamente haya una adecuación de las clases para que se pueda cumplir con el programa de recuperación según lo que el mismo centro educativo se está estableciendo. En cuarto lugar, la UGEL debe sistematizar y hacer listas de todos los centros educativos que no hayan cumplido con presentar su plan de recuperación o no hayan cumplido con presentar la adecuación al plan de recuperación o no hayan cumplido con notificarlo a los usuarios o no hayan cumplido con efectivamente adecuar sus clases a lo que han prometido. Y en quinto lugar, la UGEL está obligada también a notificar a la Dirección Regional de Educación y al INDECOPI para que puedan proceder a imponer las sanciones que corresponda a cada uno de los centros educativos privados que hayan incumplido. Esto supone una gran cantidad de trabajo para todos. Y para la pregunta de los padres de familia respecto de si pueden dejar de pagar las pensiones o que no tienen que pagar las pensiones porque los estudiantes no están asistiendo a clases en el plantel educativo, esto no es así. La misma norma establece que los padres de familia, usuarios de los servicios educativos, deben cumplir sus obligaciones de pago, salvo en el caso que hagan la reducción por no cumplimiento de recuperación de las horas lectivas. Sin embargo, esto es algo que no corresponde decidir a los padres de familia y que posiblemente sea establecido en la norma que va a señalar las disposiciones excepcionales para el año lectivo 2020. Todo esto representa un reto bastante grande y muy novedoso, no solamente para Perú, sino a nivel mundial. Y ahora, este mes de abril es especialmente intenso para los centros educativos privados, puesto que deben, a la par que impartir las horas lectivas a los estudiantes, deben elaborar los planes de recuperación. En caso deseen más información respecto de todo lo que he mencionado en este video, las normas legales y las fuentes de donde he obtenido la información, así como datos adicionales muy útiles para docentes y directivos para que puedan elaborar sus planes de recuperación de horas lectivas, pueden visitar la página web Mi Mejor Clase e ir directo al post que les estoy dejando en los comentarios del video. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad.